Florida, mediados de los 80. En un modesto piso de Yalea, un progenitor accede a la estancia de su descendiente y halla una cinta magnetofónica oculta en lo profundo de un mueble. El envoltorio exhibe un título anodino, tal vez una orquesta de ritmos tropicales. No obstante, al iniciarse la reproducción, la sonoridad que emana de los altavoces resulta ajena. Es la lírica de un trovador polémico. El padre pulveriza el objeto contra el suelo. Sujeta al joven con violencia y le increpa con furia. Infiel. Esa madrugada, el adolescente parte de su hogar con apenas equipaje. Tiempo después, el hombre fallece súbitamente. El hijo tiene vetada la despedida. Sus parientes aún lo tildan de desleal. Aquel soporte desapareció, pero la unidad familiar también. Este relato no representa un caso aislado. En la urbe de Miami de aquellos años, multitud de hogares colapsaron por la influencia de un solo timbre vocal. Para la diáspora, representaba la palabra del dictador. Para la capital isleña, era la melodía del artista oficialista, el legislador estatal, el pilar del orden establecido. Sin embargo, ambas facciones han errado por décadas. Pues aquel músico supuestamente dócil integraba cifrados de desaprobación al mando estatal entre las rimas y acordes de su obra. Los vigilantes del pensamiento le ovacionaban mientras percibían, sin percatarse, su propia condena. El autor tejió una trampa cultural en el núcleo de la autocracia. Pero evita idealizarlo prontamente, pues ese individuo traicionará a su allegado más íntimo de forma cruel y manifiesta. Respaldará actas que aniquilarán destinos. Y fracturará su vínculo con el otro precursor de la canción social en una disputa que segmentará la lírica nacional eternamente. Héroe encubierto o delator. Talento o pusilánime. Acompáñame porque hoy revelaremos la realidad tras los audios que fracturaron linajes y la careta que ha burlado a medio planeta. Para comprender la esencia del trovador, urge entender el entorno que lo moldeó. Visualiza la isla en los 60. El fervor político alcanza su cenit. El caudillo ha derrocado al régimen previo y la esperanza abunda. La juventud se suma a las tareas de instrucción. Militan. Erigen un modelo distinto. El protagonista es uno de ellos. Veinteañero, de estética rebelde y pegado a su instrumento. Venera la música anglosajona. Lo manifiesta abiertamente en la pequeña pantalla. Y eso, en el nuevo orden, supone un agravio severo. A partir del lustro del 65, el control se endurece. Inicia el período sombrío, una etapa de represión intelectual feroz. El mando decreta que la cultura foránea es una agresión externa. Cualquier disidencia estética o identidad diversa es motivo de sospecha. Muchos terminan en centros de reeducación agrícola. No te dejes confundir por la denominación oficial. Eran recintos de servidumbre en la zona rural. Multitud de jóvenes forzados a la cosecha inclemente, pernoctando en naves, custodiados por fusiles. Aquí surge un nombre vital para el futuro. Atesora este dato, un compañero de cuerdas que padeció esos centros. Sufrió el encierro. Pagó con su integridad el coste de la diferencia. Rememora este vínculo porque la unión de estos creadores estallará de forma imprevista. El trovador tampoco esquiva el castigo. Hacia finales de la década, es silenciado en los medios estatales. Lo tildan de desviación doctrinal. Existen sospechas de un paso por la trena. Se rumorea que compuso versos anhelando el fin del líder. Nada es certero, pero el poder buscaba anularlo. Entonces ocurre el cambio. En el 69, se marcha de la capital. La narrativa institucional afirma que se enroló en la flota de pesca para forjar su espíritu obrero. Una imagen épica, pero los testimonios directos difieren. Fue un destierro marítimo para aislarlo de sus seguidores. Creyeron que el aislamiento lo doblegaría. Erraron. En aquella soledad atlántica, el artista se rediseñó. Concibió un método de ocultación tan complejo que le permitiría objetar al mando desde el foco principal, con los comisarios aplaudiendo su arte sin captar el mensaje real. Aquí reside el enigma. Investigadores han diseccionado su obra, hallando que el código no residía solo en el léxico, sino en la teoría musical. Empleaba la inestabilidad tonal para narrar la duda política. Las secuencias circulares aludían al bucle estatal. Y cuando deseaba contundencia,
Simplificaba todo para que el verbo fuera el centro. Era un mecanismo impecable. La censura carecía de formación para notar el engaño. Bajo títulos que evocaban triunfos militares, escondía interrogantes sobre la veracidad del relato oficial. Interpelaba a los cronistas del sistema sobre los límites de la honestidad. No era una oda, era un desafío a la hegemonía del pensamiento. Los jerarcas celebraban su propia erosión intelectual. Sus versos eran ataques directos contra la rigidez mental que asfixiaba el proceso desde las entrañas. Mientras esto ocurría en la isla, al otro lado del mar, su obra detonaba una contienda civil de otra índole. Un conflicto librado con cintas clandestinas que fragmentaba familias. El Miami de entonces era un bastión de posturas radicales. Aquellos que sufrieron pérdidas y torturas juraron que nada proveniente de su tierra natal era aceptable. La cultura se detuvo en el tiempo. Escuchar al trovador era sinónimo de traición. Pero en 1980, un flujo masivo de migrantes transformó la ciudad. Estos nuevos llegados habían crecido con esas melodías. Para ellos no eran consignas, era su biografía emocional. El choque fue inevitable. Los veteranos veían espías, los jóvenes, reliquias del pasado. Ante el veto radial, surgió un mercado negro de copias ocultas. Se cambiaban carátulas, se escondían bajo los asientos. Era una rebelión filial. Entiende a la vieja guardia, hombres con cicatrices de prisión y duelos irresueltos. Para ellos, oír esa voz en su propio hogar era una profanación. Era sentir que su descendencia pactaba con el opresor. Aquellos cassettes eran granadas en el salón familiar. Hubo expulsiones, silencios eternos y rupturas afectivas. Todo por un canto prohibido. Pero la historia se vuelve oscura en el 80. Mientras Miami se fracturaba, el artista cometía su gran claudicación en la isla. El gobierno instigaba actos de acoso contra quienes querían partir. Humillación colectiva dirigida por el poder. Uno de los señalados fue un virtuoso de la guitarra, íntimo del trovador. Habían soñado juntos, pero él decidió marchar. Al instante fue declarado enemigo. Cuando la turba rodeó su vivienda, el protagonista no se ocultó. Lideró el asedio contra su compañero. No fue un testigo mudo. Participó con gritos y señalamientos mientras su amigo era vejado ante sus hijos. Una herida que persiste hoy en el destierro de aquel guitarrista, quien jamás concedió el indulto. Y este comportamiento fue recurrente. Privilegios a cambio de silencio. Años después, ante detenciones masivas de intelectuales y activistas, el supuesto rebelde firmó el respaldo a la opresión. 7 decenas de personas condenadas por pensar, y él legitimando el castigo. La duda es inevitable. Si era un opositor velado, ¿por qué apoyó el linchamiento de sus pares? ¿Por qué conservó sus cargos y lujos mientras su pueblo padecía? La mayor ruptura ocurriría con su colega de fundación, el que sí conoció el castigo físico del sistema. Su hermano de acordes. En 2011, la unión se quebró cuando el compañero actuó en el exterior y pidió cambios reales para su gente. El protagonista lo tildó de vendido. Pero el otro respondió con una verdad lapidaria. Él había sido prisionero, mientras el trovador hablaba desde la comodidad del poder y los viajes internacionales. No tenía estatura ética para dar lecciones. Aquel reproche fue definitivo. La muerte llegó para uno sin que mediara el perdón. Hoy, en un contexto de penuria extrema en la isla, con una emigración sin precedentes, el artista ha mostrado una rabia inédita. Ante eventos de lujo estatal mientras el pueblo carece de lo básico, calificó la gestión de obscena. Ha declarado que el modelo social fracasó tras 6 décadas y que la excusa del cerco externo ya no es válida. Afirma que el ciudadano no es ignorante. El mismo que respaldó condenas ahora dice que el sistema es inviable. Quizás sea tarde para muchos. Pero la ironía final es perfecta. ¿Recuerdas los hogares rotos en Miami? La historia se repitió en su propia carne. Su descendiente, un artista urbano, se convirtió en la voz de la crítica directa que el padre nunca ejerció. Perseguido y censurado, el hijo eligió el exilio. Su destino, la misma ciudad donde la música del padre causó tanto dolor. La vida es un ciclo de paradojas. Las coplas del progenitor separaron familias antes, y el sistema que él sostuvo lo separó de su propio hijo. Sin embargo, él no lo repudió.
Pese al abismo ideológico, mantuvo el afecto. Una reflexión suya resume todo: ninguno es totalmente libre ni está totalmente cautivo. Un golpe a las certezas de ambos bandos. La dualidad del trovador se manifiesta en su capacidad para habitar palacios y barrizales simultáneamente. Mientras sus versos se convertían en el consuelo de los oprimidos en otras latitudes, en su propia tierra servían como el telón de fondo de una estructura inamovible. Esta contradicción no es solo artística, es un reflejo de la supervivencia en un ecosistema donde la ambigüedad es la única moneda segura. Su voz, dulce y cortante, funcionó como un bisturí que diseccionó la esperanza de una generación para luego coserla a los intereses de una jerarquía estática. Aquel distanciamiento con su par creativo no fue meramente un desacuerdo estético, sino un choque de realidades físicas. Uno llevaba las cicatrices de la labor forzada en la piel, el otro, la pátina del reconocimiento oficial en la solapa. La música, que alguna vez fue su puente, se transformó en un muro infranqueable de reproches éticos. La desaparición física del compañero dejó un vacío que ninguna armonía puede llenar, subrayando que la lealtad a un sistema a menudo requiere el sacrificio de los afectos más profundos y genuinos. El fenómeno de las cintas pirateadas en el norte no fue solo un acto de nostalgia, sino una declaración de autonomía. Los jóvenes que arriesgaban la armonía familiar por oír aquellas letras buscaban una verdad que sus mayores, cegados por el dolor, no podían procesar. Esas grabaciones de baja fidelidad portaban una alta carga de desafío, demostrando que el arte, una vez liberado al mundo, escapa al control tanto de sus creadores como de sus censores, sembrando semillas de duda en terrenos aparentemente áridos. La reciente explosión de descontento del artista en sus plataformas digitales ha sido recibida con escepticismo por muchos y con asombro por otros. ¿Es una redención tardía o simplemente el reconocimiento de un naufragio inevitable? Criticar los excesos de la élite cuando el barco ya hace aguas parece una maniobra de preservación histórica. Sin embargo, sus palabras resuenan con la autoridad de quien ha estado dentro del engranaje por medio siglo, otorgando una validación inesperada al clamor de quienes llevan décadas señalando el desastre. El ascenso de su heredero en el mundo del ritmo urbano simboliza el relevo de la protesta. De la metáfora sutil y la armonía compleja se ha pasado al verso crudo y al ritmo directo de la calle. Esta transición refleja el agotamiento de un lenguaje que, por ser tan sofisticado, terminó sirviendo a dos señores. El hijo no necesita códigos secretos. Su reclamo es un grito desnudo que el padre, desde su estudio blindado, parece observar con una mezcla de orgullo silenciado y temor a las consecuencias de una libertad que él nunca se permitió. Analizar esta figura requiere despojarse de la dicotomía simple de bondad o maldad. Nos enfrentamos a un arquitecto de la psique colectiva que ayudó a construir un refugio espiritual para millones, mientras simultáneamente proporcionaba los ladrillos para los muros de una prisión ideológica. Su genio reside en haber hecho ambas cosas con la misma mano, dejando un legado que es tanto un tesoro poético como un expediente de complicidades que la posteridad deberá juzgar con extremo cuidado y rigor. La ciudad del exilio, que alguna vez lo demonizó como la encarnación del mal, hoy alberga a su propia sangre, cerrando una parábola de ironía histórica sin precedentes. Este cruce de destinos resalta la futilidad de las barreras ideológicas frente a la fuerza de la realidad humana. El odio que fracturó cenas familiares por un cassette se ha transformado en una melancolía compleja, donde la música del padre sigue sonando en los mismos barrios donde el hijo ahora busca su propio camino, lejos de la sombra protectora y asfixiante de la isla. Finalmente, el enigma permanece abierto en cada rincón de la memoria. La historia de este hombre no es solo suya, sino la crónica de un pueblo dividido por el muro de las certezas absolutas. Te invito a reflexionar si es posible separar la obra del hombre, o si en casos como este, la música es el rastro indeleble de una batalla interna que aún no ha encontrado paz. ¿Quién crees que es realmente Silvio Rodríguez? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Cuéntame si tu familia vivió esta fractura o si guardaste alguna vez un secreto musical. Si este análisis te aportó una nueva luz, suscríbete y comparte este contenido con alguien que necesite sanar esas viejas heridas. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón de nuestra historia. Nos vemos en la próxima entrega.